¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un programa muy interesante. Estará con nosotros el congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, que también es vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso, para conversar con nosotros sobre diferentes temas de la coyuntura política. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, que también es vocero alterno de Fuerza Popular, si no me equivoco. Congresista, ¿cómo está, Ricardo? Encantado de tenerlo en el programa. Qué ocurrencia. El gusto es mío. Gracias por honrarnos con su presencia. Congresista, en el mundo en el que nos movemos los periodistas, nos relacionamos, etcétera, está saliendo la percepción de que usted es el señor interpelación y el señor censura. Cada vez que sale Daniel Salaverry, dicen mis colegas, anuncia una interpelación o la censura de alguien. ¿Hay, digamos, fundamento para esta percepción que por lo menos todavía es jocosa entre el ambiente periodístico, o realmente usted está, digamos, empoderado para, en su función de fiscalizador, para, digamos, llamar al Congreso a los ministros reiterativamente? Bueno, es lógico que el vocero tenga voz. Y cuando yo pedí la renuncia de Martín Vizcarra es porque había ya un sentimiento, digamos, de una posición dentro de la bancada respecto a que su permanencia en el cargo ya realmente tenía límite, tenía fin. Bueno, renunció, ¿no? Así pocas horas. O sea, así es. No estaba desencaminada el pedido. Ahora, del mismo modo, creo que ocurre con el ministro Tornes. No somos solamente los únicos que le hemos pedido la renuncia. Lo ha hecho también Javier Velázquez del APRA y otros congresistas, porque no podemos, pues, permitir en el país que un ministro se siente con el Contralor de la República, más allá que lo hayan grabado o no, y le lance, pues, esta especie de chantaje, de extorsión, utilizando el tema de los recursos públicos, de las transferencias que requiere la Contraloría. Eso es inaceptable. No podemos admitir eso. Entonces, yo creo que el ministro Torne, a su regreso, que ha sido ya invitado a la Comisión de Fiscalización, va a tener la oportunidad de hacer sus descargos, pero correr el riesgo de irse a una interpelación, creo yo que es peligrosísimo, porque ¿en qué situación va a dejar al presidente de la República? Él, en esta conversación con el Contralor, utilizó el nombre del presidente. Dijo que venía en representación del presidente. Entonces, imagínate tú a un congresista preguntándole al ministro el día de la interpelación: oiga, ministro, diga usted si es verdad o no que el presidente lo envió. O queda como mentiroso, o va a tener que admitir que el presidente lo envió. Y si es así, ¿cómo queda la investidura presidencial? Hay que cuidar la gobernabilidad en nuestro país. Yo creo que lo mejor que podría hacer es dar un paso al costado. Evidentemente el ministro ha tenido sus defensores, ¿no es cierto?, como es obvio en todas estas coyunturas políticas, que básicamente lo defienden de la siguiente manera. Es el argumento de quienes defienden al ministro, que ha estudiado en Oxford, que es una persona intachable, que es muy buena persona, que nunca ha tenido un desliz, digamos, que uno pueda sacarle, ¿no es cierto? Y que, bueno, leí ayer, creo que la columna del señor Álvarez Rodríguez, que decía que sería un grave error, digamos, atacar ya al MEF. El ministro representa al MEF, según el señor Álvarez Rodríguez, y por lo tanto atacar al MEF, porque, digamos, eso podría generar una reacción en la economía peruana desfavorable. En esta boyante economía peruana que ahora seguramente nos va a hacer crecer este año a 8% o a 7%, ¿no? Es lo que, bueno... ¿no? A ese ministro espectacular, cuyos analistas políticos, expertos en economía, salen a criticarlo todos los días. Pero aquí no se le está pidiendo la renuncia por ese motivo, que deberíamos además, sino porque tiene que asumir una responsabilidad política por sus actos.
como te vuelvo a repetir, el reunirse con el Contralor días previos a que la Contraloría emita un informe respecto a una concesión ¿Eso no le parece a usted de por sí que esa reunión jamás se debió haber producido? Porque Pero, independientemente de, digamos, de la conversación en sí, falta que, digamos, se publicite el audio completo, etcétera. Pero una amiga que es muy atingente en este tipo de cosas me decía, el solo hecho de que el ministro se haya reunido con el Contralor días previos al informe es una reunión que nunca se debió haber producido. ¿Usted está de acuerdo con esa percepción? Yo te pongo un ejemplo y le pregunto a todos los que nos están mirando. Si un juez tiene que emitir una sentencia un día viernes y el procesado a cual el juez tiene que absolver o sentenciar va y lo busca y se reúne con él el día miércoles, ¿para qué lo hace? Obviamente para, digamos... Para buscar un beneficio. Obviamente, no para Entonces, esto es lo mismo. Si la Contraloría tenía que emitir un informe en el cual los propios miembros del gabinete habían puesto todas sus esperanzas porque dijeron vamos a respetar lo que diga la Contraloría. Y días previos va el ministro de Transportes. No contentos con eso, va el ministro de Economía a presionar al Contralor. ¿Para qué lo están haciendo? Justamente para lograr o buscar que este informe salga favorable. Y si en esa conversación encima le dice, mira, yo ya firmé tu transferencia, pero falta la firma del presidente. Pero el presidente me ha dicho que todavía no lo va a firmar y que primero venga a hablar contigo, pues, a ver cómo sale el informe. Si sale bien, bestial, a todos nos va bien. Si sale mal, ahí sí nos fregamos todos. Tal cual, eso fueron las expresiones del ministro. ¿Tú crees que un ministro que presiona, por no usar ese término extorsiona, de esta manera a un contralor puede permanecer en el cargo? Y hacia eso le sumamos cómo viene la economía, pues obviamente refuerza la idea que el ministro tiene que renunciar. ¿A usted le parece que el caso del ministro con el Contralor es básicamente la misma figura del Contralor con su subordinado, el auditor? Por eso que yo le pregunto, puse en mi tweet que con lo que habíamos escuchado bastaba y sobraba para que ambos se fueran. El Contralor y Ahora, el ministro. Esa es mi posición personal. El acuerdo de bancada que hemos adoptado es que la comisión permanente, que ya se aprobó ayer, cree un grupo de trabajo que sea el que reciba los descargos del Contralor y luego informe a la comisión para que ésta tome una decisión. Pero yo creo que en el cargo de Contralor debe ir una persona de una conducta intachable y que no tenga esta serie de cuestionamientos que el día de hoy tiene el Contralor y que obviamente debilitan su gestión. Congresista, ¿quién es la jefa en Fuerza Popular? Porque se ha desatado toda una polémica a raíz de las afirmaciones de la congresista Donaire, que es de su partido, referente a que, digamos, los congresistas, en especial el congresista Torres, recibe órdenes de una jefa, pero después ha dicho que no es Keiko Fujimori, pero no ha dicho quién vendría a ser. Entonces, se ha desatado toda una especulación. ¿Qué cosa ha querido decir la congresista? Porque como usted está en Fuerza Popular, nos podría decir efectivamente quién es la jefa o a qué jefa se refería. Cuando escuché a Patricia Donaire decirle eso a Miguel Torres, pensé que se refería a la esposa de Miki, ¿no? Decía que tiene que ver acá la esposa de Miki tomando decisiones. No, mira, este es un tema que creo que ha sido un desabrupto por parte de Patricia Donaire, que le hace daño a la imagen del Congreso, que inclusive podría haberle costado una denuncia en la Comisión de Ética, nadie lo ha planteado así, y que sí le ha costado un proceso disciplinario en Fuerza Popular. Creo que lo que debemos de dar, Ricardo, son muestras a la ciudadanía, al pueblo peruano, de que este Congreso es diferente al resto. Que aquí hay un debate alturado de ideas, no un debate o un intercambio de insultos. Que a veces las conversaciones pueden llevar a apasionamientos y a elevar un poco el tono de la voz en la sesión del Pleno. Eso es normal. Lo hemos visto en las interpelaciones y en... Eso es normal, pero las frases que han utilizado o que ha utilizado Patricia Donaire, yo creo que van más allá y espero que no se vuelvan a repetir por el bien de ella y por el bien del Congreso. Ahora, a raíz de esta intervención de la congresista Donaire, también se, ha puesto sobre el tapete, ¿no es cierto?, si en Fuerza Popular hay democracia interna o no hay democracia interna. Los críticos, de su partido, de su posición política, dicen que eso prueba precisamente que no hay ningún tipo de democracia interna en ese partido y que es una cuestión vertical. Quien decide las cosas es Keiko Fujimori y un grupo, ¿no es cierto?, de personas muy allegadas a ella y de un grupo de parlamentarios que
los llaman los parlamentarios del chat de la mototaxi, que son los que toman las decisiones por todos los demás. Entonces, me interesa saber su opinión, porque evidentemente usted es vocero y debe saber más o menos cómo está la cosa dentro del partido. ¿Es democrático o no es democrático? Efectivamente, alguien dice cual emperador o emperatriz, esto se tiene que hacer y esto no se tiene que hacer. ¿O es una especulación, digamos, de los enemigos de Fuerza Popular con base a lo que ha declarado Patricia Donaire? Yo puedo dar fe que para ser candidato al Congreso tuve que someterme a un proceso interno totalmente democrático. Lo que pasa es que la ley te permite tener modalidades. Un militante, un voto, una elección abierta donde votan no solo militantes, sino todos los vecinos, o a través de representantes de delegados elegidos también democráticamente en cada región. Fuerza Popular, como lo hace el APRA, como lo hacen otros partidos, lo hizo a través de asamblea de delegados. Ahí no solamente fui yo, fuimos una lista como de 15, en donde presentamos nuestras propuestas y fueron los delegados quienes finalmente eligieron a los candidatos. Y yo doy fe de mi propia elección en la lista al Congreso de Fuerza Popular en el 2016. Cada decisión que tomamos como bancada, y eso lo sabe además Patricia, y lo saben todos los miembros de Fuerza Popular, cada decisión se toma democráticamente. Muchas veces inclusive van en contra de la opinión que en algún momento puede haber emitido la propia presidenta del Congreso en un tema específico. Pero ella democráticamente somete a votación. Previo a la votación hacen uso de la palabra todos los congresistas que así lo crean conveniente. Son reuniones que a veces son como otro pleno, ¿eh? Duran 4, 5, 6 horas. Y luego de esa discusión se somete a votación. Y obviamente luego se respeta, porque en eso sí somos disciplinados, esa decisión colegiada. ¿Y ahí la líder del partido, Keiko Fujimori, tiene algún predicamento en esas reuniones institucionales ya de bancada? Hay una mesa directiva, obviamente, en donde está presente la presidenta del partido, la mesa directiva, bueno, los congresistas que integran la mesa directiva y los voceros. Pero simplemente dirige la sesión, no direcciona, que es distinto. Dirige el debate, da el uso de la palabra, obviamente maneja la agenda del debate, pero las decisiones las tomamos los propios congresistas. Y eso lo sabemos todos. Quien diga que no, está mintiendo. Es difícil hacer a veces esta pregunta porque generalmente nunca la responden, pero los invitados a los cuales se les hace, pero se la voy a hacer de todas maneras. Ha pasado un año desde la elección, digamos, del presidente Pedro Pablo Kuczynski y, bueno, ya se puede evaluar, ¿no es cierto?, digamos, las gestiones. Yo le pido a usted que evalúe la gestión de la bancada de Fuerza Popular. ¿Qué autocrítica tiene usted que hacer al desarrollo, digamos, a cómo se ha desarrollado la actitud de la bancada en este año de gobierno del presidente Kuczynski? Porque, digamos, la crítica que le hacen sus adversarios, los adversarios del partido, la oposición, es que son matones, son autoritarios y básicamente se valen, digamos, de la fuerza que tienen en el Congreso, que es la mayoría absoluta, para hacer lo que les da la gana. Es básicamente la figura que tienen sus críticos de su partido. Pero usted, ¿qué autocrítica se podría hacer? Claro, cuando un congresista de otra bancada no logra a través de los votos sacar adelante un proyecto de ley y pierde una votación, te dice, son autoritarios. Oiga, así como hay respeto a las minorías, también hay que respetar la decisión de las mayorías, que estamos ahí porque el pueblo nos ha puesto. No porque nosotros hemos venido empujando a todo el mundo y nos hemos sentado ahí. Somos una representación del pueblo peruano que nos ha delegado, obviamente, esta facultad. La autocrítica, y para aclarar el otro tema que no hemos apoyado, que hemos sido obstruccionistas, te lo habrán dicho 1000 veces. Le dimos la confianza, le aprobamos las facultades delegadas, le aprobamos la ley de presupuesto. Hemos dado todas las herramientas que ha requerido este gobierno, el Ejecutivo, para que puedan ir solucionando los problemas gravísimos como la inseguridad ciudadana, cómo reactivar o calentar la economía, que este año vamos a crecer un poquito más del 2%, sigue cayendo la inversión pública, sigue cayendo los indicadores de consumo de la población.
y acá no hay reacción. La autocrítica podría ser que se nos ha quedado encarpetados una serie de proyectos interesantes, ¿no? Que no hemos podido avanzar porque durante meses hemos estado revisando realmente estos más de 130 y tantos decretos legislativos, por ejemplo, en la Comisión de Constitución, y nos ha limitado muchísimo el tiempo para otro tipo de proyectos que nos hubiera gustado sacar adelante, ¿no? Te comentaba, antes de empezar el programa, que este problema, por ejemplo, que ha ocurrido con la leche Pura Vida, yo mismo tengo el proyecto redactado hace meses, justamente para darle solución a este tema en respecto al etiquetado, sincerar el etiquetado no solamente de la leche, de una serie de productos. Bueno, a veces el día a día y el debate político te va ganando y vas olvidando impulsar esos proyectos que son simples, pero importantísimos en el día a día de las familias peruanas, ¿no? Yo creo que esa es la mayor autocrítica. Y digamos, la frecuencia de las interpelaciones y de los llamados al ministro, dicen que de alguna manera Fuerza Popular ha abusado de ese mecanismo de control político, porque digamos en las estadísticas del año, digamos del periodo entre que fue elegido el Congreso y la actualidad y otros periodos en ese mismo año, ¿no es cierto? Evidentemente la estadística demuestra que los ministros han ido más veces interpelados y llamados por el Congreso en el periodo donde ustedes están ejerciendo de congresistas que en otros periodos. ¿No ha habido un abuso de ese instrumento o le parece que es algo normal? El problema parte porque este gabinete está conformado mayoritariamente, creo que en su totalidad, salvo por ahí algunas excepciones, por empresarios o gente ligado al sector privado, a las empresas, y no por políticos. Entonces ellos no están acostumbrados a que un Congreso que cumple su rol de fiscalizador, de control político, los convoque, que es algo natural. Esto no tendría por qué sorprender a nadie, Ricardo. El Congreso está en todo su derecho, cada vez que tiene dudas sobre un tema o quiere una explicación o una aclaración respecto a ciertas denuncias que existen, de llamarlo al ministro y decirle: oiga, ministro, venga usted y respóndanos. Inclusive eso está mucho mejor para el ministro, porque el ir a una comisión, el ministro llega sin una lista de preguntas. Pueden sacarle cualquier tema. En una interpelación se le entrega: estas son las preguntas que queremos que nos responda. Es como ir a un examen y que el profesor te diga: estas son las preguntas, prepárate para que nos respondas. Inclusive esas son las facilidades que tiene la interpelación. Y aún así no quieren venir. Entonces ahí donde tú te das cuenta que ya el perfil, la formación que tienen es una formación que ellos no le rinden cuenta a nadie, simplemente al presidente directorio, que es el presidente de la República. ¿No es cierto? No están acostumbrados a rendirle cuentas a un órgano de control. Eso tendría que ver, hoy día Aldo Mariátegui escribe una columna y digamos es bastante fuerte contra Fuerza Popular y la congresista letona. Dicen que ustedes van camino al socialismo, porque digamos, de alguna manera se ha objetado la constitucionalidad de una ley que pretendía, digamos, acelerar los trámites de las expropiaciones, justamente después de esta catástrofe natural que hemos tenido, y que evidentemente esa ley era muy necesaria porque el proceso habitual demora años, ¿no es cierto? Y que evidentemente la reconstrucción no puede esperar años en seguir el proceso habitual. Entonces, ellos habían planteado una ley, no me acuerdo exactamente el número de la ley, que era, digamos... Creo que es el decreto 1333. Exactamente, ¿no? Y lo que pretendía esa ley era facilitar rápidamente las expropiaciones. En este caso, Fuerza Popular ha puesto un pare a ese decreto. Entonces, ¿cuál es el asunto ahí? Primero, que el hecho de que tengamos algunos congresistas maduros no significa que seamos como Venezuela. No, mira, ya hablando en serio, nosotros queremos que se respete la consulta previa. Tenemos experiencia como el Baguazo, donde hubieron muertes no solamente de campesinos, sino de policías. ¿Queremos otro conflicto social más o más conflictos sociales en el Perú? Entonces, creo yo que el pasar por alto el respeto a las comunidades que están asentadas ahí, no por décadas, por siglos en esas zonas, y no consultarle respecto a las inversiones que se quieren hacer en ese lugar, me parece que eso es negativo. Hay que respetar esa ley que ya existe, y ellos con este decreto querían prácticamente traérsela abajo, y simplemente ustedes, comunidades, pónganse a un costado, porque nosotros como gobierno vamos a decidir si es que es viable o no es viable este proyecto. Nosotros
representamos no solamente a los ciudadanos urbanos, también a esas minorías y a esas comunidades que muchas veces no han tenido voz, Ricardo. Eso no se podría confundir con una especie de demagogia, según los críticos que han objetado eso, es decir, que le están poniendo piedras a la reconstrucción precisamente para que el gobierno no pueda enseñar. Cada vez que nosotros defendemos los intereses del pueblo, habrá algún analista pues que diga demagogia, porque es su punto de vista y es respetable. Pero nosotros estamos aquí para defender esos intereses, no para congraciarnos con nadie en particular. Usted ha venido de las canteras del APRA y estamos al borde de finalizar la emisión. ¿Qué ha traído usted de herencia del APRA a Fuerza Popular? Más que del APRA, creo yo, de una vida partidaria. Así es, ¿no? La disciplina, creo yo, el saber respetar las decisiones que se toman al interior del partido, el entender que en el partido efectivamente existe una estructura con una líder la cual dirige, valga la redundancia, lidera el partido y hay que respetar. Y creo que esa formación es la que me va a acompañar siempre, ¿no? E ideológicamente, ¿qué ha aportado su pase del APRA a Fuerza Popular? Bueno, Fuerza Popular actualmente es el verdadero partido del pueblo. Así que me siento muy cómodo aquí. Okay. Congresista, ha sido un placer tenerlo en el programa. Qué ocurrencia, el placer es mío. Ojalá Ricardo, que lo volvamos a tener acá. Gracias. Vamos a un corte y volvemos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos aquellos que han participado hoy día en nuestras redes sociales. Y conmigo será hasta una próxima emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.